¿Cuántos bendicen a Jesús en esta noche? ¿Cuántos creen que el Dios Todopoderoso está en este lugar? Quiero que abran su Biblia, por favor, si la tienen. Quiero que vayamos a la carta del apóstol Pablo a los Filipenses, capítulo 1, versículo 6. Filipenses, capítulo 1, versículo 6. Dice la palabra de Dios de esta forma: estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Dígale a alguien: la perfeccionará. Dígale a su vecino: nada podrá detener lo que Dios empezó. Nada podrá detener lo que Dios empezó en tu vida. Dile a alguien: Dios terminará lo que comenzó. Quiero hablar brevemente, y el Señor sabe cuánto tiempo será, sobre el tema oración de victoria. Nada podrá detener lo que Dios empezó. Habrá alguien que alabe a Dios. Alguien tiene que alabar la gloria de Dios, porque cuando el Todopoderoso empieza algo, ninguna fuerza del infierno, ningún demonio, ninguna circunstancia, ninguna pandemia, ninguna crisis financiera, ninguna oposición humana podrá detener el cumplimiento del propósito eterno de Dios en tu vida. Aleluya. Gloria a su nombre. Gloria a su nombre. Miren, quiero llevarlos esta noche a entender algo profundo, algo que va a cambiar la forma en que ustedes oran. Quiero que entiendan el poder que se desata cuando oramos con la convicción de que Dios ya determinó la victoria. No estamos rogándole a Dios que cambie de opinión. No estamos suplicándole que tal vez, si tiene tiempo, si no está muy ocupado, nos preste atención. No, hermano. Estamos declarando lo que ya fue establecido en los lugares celestiales antes de la fundación del mundo. La Biblia dice en Isaías capítulo 14, versículo 27: porque Jehová de los ejércitos lo ha determinado, ¿y quién lo impedirá? Y su mano extendida, ¿quién la hará retroceder? ¿Sigo o paro? Sigo. Escúchame bien. Cuando Dios determina algo, cuando el Todopoderoso establece un decreto, cuando el Rey de Reyes pone su firma celestial sobre un propósito, no hay poder en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra que pueda invalidarlo. Y yo vine a decirte que Dios ya determinó cosas sobre tu vida. Dios ya estableció planes para tu familia. Dios ya decretó victoria sobre tu ministerio. Y lo único que tú y yo necesitamos hacer es alinearnos con lo que Dios ya estableció. ¿Hay alguien que puede alabar a Dios? Porque el problema de muchos cristianos es que oran como si Dios estuviera indeciso. Oran como si Dios necesitara ser convencido. Oran como si el resultado final dependiera de cuántas lágrimas derrames o cuántas horas pase de rodillas. Y no me malinterpreten, hermanos, el tiempo con Dios es vital, el ayuno es poderoso, la persistencia es esencial. Pero hay algo que tienes que entender. Tú no estás tratando de cambiar la mente de Dios. Tú estás descubriendo lo que Dios ya decidió. Tú estás alineándote con el decreto celestial que ya fue emitido. Job, después de todo su sufrimiento, después de todas sus preguntas, después de toda su confusión, llega a una revelación. Job capítulo 42, versículo 2 dice: yo sé que tú puedes hacer todas las cosas y que ninguno de tus propósitos puede ser frustrado. Repítelo conmigo. Ninguno de tus propósitos puede ser frustrado. Mira a alguien y dile: lo que Dios empezó en mí lo va a terminar. Lo que Dios prometió para mi casa se va a cumplir. Lo que Dios profetizó sobre mi ministerio va a suceder. Porque ningún propósito de Dios puede ser frustrado. Alguien tiene que alabar a Dios. Alguien tiene que darle gloria a Dios, porque estamos sirviendo a un Dios que no puede ser detenido. Estamos sirviendo a un Dios cuyos planes no pueden ser abortados. Estamos sirviendo a un Dios cuya palabra no vuelve vacía. Ahora escúchame, porque quiero enseñarte algo que va a revolucionar tu vida de oración. La oración de victoria no comienza con tu circunstancia. La oración de victoria no comienza con tu necesidad. La oración de victoria comienza con el carácter inmutable de Dios. Pablo dice en Romanos capítulo 8, versículo 31: ¿qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Escuche esa pregunta. Pablo no está diciendo si nosotros somos lo suficientemente buenos. No está diciendo si nosotros oramos lo suficiente. No está diciendo si nosotros ayunamos lo suficiente. Él está diciendo si Dios es por nosotros. Y aquí está el punto.
Dios es por nosotros. No tal vez, no depende, no si te portas bien. Dios es por nosotros. Y si el Todopoderoso, el creador del cielo y de la tierra, el que habla y las galaxias aparecen, el que sopla y los mundos se forman, si ese Dios está de tu lado, ¿quién puede estar contra ti? La respuesta es nadie, absolutamente nadie. Entonces, ¿por qué oramos como derrotados? ¿Por qué clamamos como si la victoria estuviera en duda? ¿Por qué intercedemos como si el resultado dependiera de nosotros? Escúchame, la oración de victoria es la oración que reconoce que la batalla ya está ganada. La oración de victoria es la oración que se para sobre las promesas de Dios y dice, esto que Dios dijo va a suceder. No porque yo lo merezca, no porque yo sea tan espiritual, sino porque Dios lo dijo y Dios no puede mentir. Aleluya. Alguien tiene que alabar a Dios. Vuelvan conmigo a Filipenses 1:6. Esta es una de las escrituras más poderosas en toda la Biblia para entender la naturaleza de Dios y cómo Él trabaja en nuestra vida. Estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Pablo dice, estando persuadido. Esa palabra en el griego significa estar completamente convencido, tener certeza absoluta, no tener ninguna duda. Pablo no está esperando y diciendo a ver si funciona. Pablo no está diciendo vamos a ver qué pasa. Pablo está diciendo estoy totalmente convencido, absolutamente seguro, completamente persuadido de que el que comenzó la buena obra en ustedes la va a perfeccionar. ¿Saben lo que eso significa? Significa que Dios no empieza proyectos que no va a terminar. Dios no comienza obra que va a abandonar a medio camino. Dios no pone su mano sobre tu vida para después retroceder y decir, ¿sabe qué? Me equivoqué, este no era el indicado. No, hermanos. Cuando Dios pone su mano sobre ti, cuando Dios te llama, cuando Dios te elige, cuando Dios te separa, cuando Dios te unge, Él se compromete a llevarte hasta el final. Él se compromete a completar lo que comenzó. Y yo no sé qué ha estado pasando en tu vida. No sé qué ataque ha estado enfrentando. No sé qué puertas se han cerrado. No sé qué personas se han alejado. No sé qué ministerios han fracasado. Pero yo vine a decirte en el nombre de Jesús, lo que Dios empezó en ti lo va a terminar. Aunque todo el infierno se levante, aunque todas las circunstancias digan lo contrario, aunque todos los hombres te digan que ya terminó tu tiempo, Dios va a completar lo que comenzó. ¿Habrá alguien que alabe a Dios? Porque tú no eres un proyecto abandonado. Tú no eres un experimento fallido. Tú no eres un error divino. Tú eres una obra en progreso, y el que comenzó la buena obra en ti la va a perfeccionar, la va a completar, la va a terminar, y ninguna fuerza del infierno lo va a detener. Alguien tiene que alabar la gloria de Dios. Ahora quiero que entiendan algo fundamental sobre la oración de victoria. La oración de victoria no es una oración que intenta ganar una batalla. La oración de victoria es una oración que declara que la batalla ya fue ganada. ¿Cuándo fue ganada? En el Calvario. Cuando Jesús dijo, consumado es. En ese momento todas las batallas futuras de todos los creyentes de todas las generaciones fueron ganadas. En ese momento el enemigo fue derrotado. En ese momento la victoria fue asegurada. Entonces, cuando tú oras, no estás peleando para obtener la victoria. Tú estás orando desde la victoria. Hay una diferencia tremenda. Muchos cristianos están orando para ver si ganan. Pero el cristiano que entiende la oración de victoria está orando porque ya ganó. Yo no estoy orando para ver si Dios va a hacer algo. Yo estoy orando porque Dios ya lo hizo. Yo no estoy intercediendo para ver si el enemigo va a ser vencido. Yo estoy intercediendo porque el enemigo ya fue vencido en el Calvario. ¿Me están entendiendo? ¿Sigo o paro? La Biblia dice en Colosenses capítulo 2 versículo 15, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Jesús ya lo despojó.
Jesús ya lo recibió, Jesús ya triunfó. Tiempo pasado ya fue hecho, ya fue completado, ya fue consumado. Entonces, cuando el enemigo viene a atacarte, cuando Satanás viene a amenazarte, cuando los demonios vienen a atormentarte, tú no tienes que entrar en pánico, tú no tienes que desesperarte. Tú simplemente te paras sobre la victoria que ya fue ganada y le dice al enemigo: tú ya fuiste derrotado, mi Jesús ya te venció, y lo que mi Jesús dijo sobre mi vida, eso es lo que va a suceder. Aleluya. Alguien tiene que alabar a Dios. Ahora alguien puede decir: pastor, si la victoria ya fue ganada, ¿por qué tengo que seguir orando? ¿Por qué tengo que interceder? ¿Por qué tengo que clamar? Esa es una pregunta válida y quiero responderla con claridad. La oración persistente no es para cambiar la mente de Dios. La oración persistente es para alinear tu mente con la de Dios. La oración persistente no es para convencer a Dios de que haga algo. La oración persistente es para prepararte a ti para recibir lo que Dios ya determinó darte. Jesús enseñó sobre esto en Lucas capítulo 18. Habla de una viuda que persistentemente venía ante un juez injusto pidiéndole justicia. Y el juez, que no temía a Dios ni respetaba a hombres, finalmente le hizo justicia porque ella persistió. Y Jesús dijo: ¿y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? ¿Ven? Dios responde a la oración persistente, pero no porque Dios sea como ese juez injusto que hay que molestar hasta que ceda, sino porque la oración persistente demuestra fe. La oración persistente demuestra que tú realmente crees que Dios va a responder. Cuando tú oras una vez y dejas de orar, estás diciendo: no creo que Dios vaya a responder. Pero cuando tú oras y sigues orando, cuando tú clamas y sigues clamando, cuando tú intercedes y sigues intercediendo, está diciendo: yo sé que Dios va a responder. Yo sé que lo que Dios prometió se va a cumplir. Y yo voy a seguir orando hasta que vea la manifestación de lo que Dios ya decretó. ¿Habrá alguien que alabe a Dios? Ahora quiero hablar específicamente sobre la intercesión, porque la intercesión es una de las armas más poderosas en la mano del creyente. Interceder significa literalmente pararse en la brecha. Significa ponerte entre Dios y la persona por la cual estás orando. Significa llevar la carga de otro. Significa invertir tu tiempo a favor de alguien más. Y aquí está el misterio. Cuando tú intercedes por otro, Dios libera poder. Cuando tú oras por alguien más, Dios mueve su mano. Cuando tú clamas a favor de otro, Dios interviene. La Biblia está llena de intercesores. Abraham intercedió por Sodoma, Moisés intercedió por Israel, Samuel intercedió por el pueblo, Elías intercedió por la lluvia, Daniel intercedió por la liberación. Jesús intercede por nosotros en este mismo momento a la diestra del Padre. Y Dios está buscando intercesores en esta generación. Dios está buscando hombres y mujeres que se paren en la brecha. Dios está buscando gente que diga: yo no voy a permitir que el enemigo destruya a mi hijo. Yo no voy a permitir que el diablo arruine mi matrimonio. Yo no voy a permitir que Satanás aborte el propósito de Dios en mi ciudad. Escúchame. El intercesor cambia el curso de la historia. El intercesor detiene el juicio de Dios. El intercesor libera la misericordia de Dios. El intercesor trae la presencia de Dios. El intercesor desata el poder de Dios. ¿Hay alguien que quiere ser un intercesor? ¿Hay alguien que quiere pararse en la brecha? Porque yo le voy a decir algo: esta generación necesita intercesores. Esta nación necesita intercesores. Este mundo necesita intercesores. Necesitamos gente que no solo ore por ellos mismos. Necesitamos gente que ore por otros. Necesitamos gente que lleve la carga de su ciudad. Necesitamos gente que clame por la salvación de los perdidos. Alguien tiene que alabar a Dios. Volvamos al tema central de este mensaje. Nada podrá detener lo que Dios empezó. ¿Saben por qué puedo decir eso con tanta confianza? Porque la Biblia lo dice. No es mi opinión, no es mi deseo, no es mi esperanza. Es la palabra del Dios vivo. Isaías 43:13 dice: aún antes que hubiera día yo soy, y no hay quien de mi mano libre. Lo que hago yo, ¿quién lo estorbará? ¿Quién puede estorbar lo que Dios hace? Nadie. Absolutamente nadie. Isaías 46:10 hasta 11
Dice que anuncio lo por venir desde el principio y desde la antigüedad lo que aún no era hecho. Que digo, mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero. Yo hablé y lo haré venir. Lo he pensado y también lo haré. Dios dice, lo que yo pienso, lo hago. Lo que yo digo, lo cumplo. Lo que yo decreto, sucede. Entonces, si Dios dijo algo sobre tu vida, eso va a suceder. Si Dios profetizó algo sobre tu familia, eso va a cumplirse. Si Dios prometió algo sobre tu ministerio, eso va a manifestarse. Y no importa cuántos demonios se levanten, no importa cuántas puertas se cierren, no importa cuántas personas te digan que es imposible, no importa cuántas circunstancias digan lo contrario, lo que Dios empezó, lo va a terminar. Porque nuestro Dios es el Dios que abre puertas que ningún hombre puede cerrar. Nuestro Dios es el Dios que hace camino en el desierto y ríos en la soledad. Nuestro Dios es el Dios que llama las cosas que no son como si fuesen. Nuestro Dios es el Dios para quien nada es imposible. Aleluya. Gloria a su nombre. Gloria a su nombre. Quiero darte algunas características prácticas de cómo se ora la oración de victoria, porque no es solamente un concepto teológico, es algo que tú puedes aplicar en tu vida de oración hoy. Primero, la oración de victoria se basa en la palabra de Dios, no en tus sentimientos. Tus sentimientos te van a engañar, tus emociones van a fluctuar, tus circunstancias van a cambiar, pero la palabra de Dios permanece para siempre. Cuando ora la oración de victoria, no dice, Dios, me siento tan mal. Dice, Dios, tu palabra dice que por tu llaga fui curado. No dice, Dios, parece que todo está perdido. Dice, Dios, tu palabra dice que todas las cosas ayudan a bien a los que te aman. ¿Ven la diferencia? Una oración se basa en cómo tú te sientes. La otra se basa en lo que Dios dice. Y le voy a decir algo, lo que Dios dice es más real que lo que tú sientes. Segundo, la oración de victoria declara el fin desde el principio. Dios hace esto. Isaías 46:10 dice que Dios anuncia el fin desde el principio. Dios no espera a ver cómo salen las cosas. Dios declara el resultado final antes de que comience. Y cuando tú oras la oración de victoria, hace lo mismo. No dice, a ver qué pasa. Dice, esto es lo que va a pasar. No dice, espero que Dios haga algo. Dice, Dios ya lo hizo. Esa es la oración de victoria. Esa es la oración de fe. Esa es la oración que mueve montañas. Tercero, la oración de victoria es persistente pero no ansiosa. Hay una diferencia entre perseverar en oración y estar ansioso. La perseverancia viene de la fe. La ansiedad viene de la duda. Cuando tú perseveras en oración, estás diciendo, yo sé que Dios va a responder y voy a seguir orando hasta que vea la manifestación. Cuando estás ansioso, estás diciendo, no sé si Dios va a responder y estoy desesperado. La Biblia dice en Filipenses 4:6-7, por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Ven, ora pero no te angusties, pide pero hazlo con acción de gracias, clama pero mantén la paz, porque tú sabes que Dios tiene el control. Cuarto, la oración de victoria reconoce que Dios es soberano. Esto es fundamental. Cuando tú entiendes que Dios es soberano, deja de tratar de controlar todo. Deja de tratar de manipular las circunstancias. Deja de tratar de forzar que las cosas sucedan. Tú simplemente te rindes a la soberanía de Dios y dices, Señor, tú eres Dios. Tú sabes lo que estás haciendo. Yo confío en ti. Yo me rindo a tu voluntad. Hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Esa es la oración de victoria. No es la oración que dice, Dios, esto es lo que yo quiero y tienes que dármelo. Es la oración que dice, Dios, esta es tu voluntad y yo me alinejo con ella. Quiero que miren conmigo algunos ejemplos bíblicos de cómo nada puede detener lo que Dios empezó. José lo vendieron como esclavo, lo acusaron falsamente, lo metieron en la cárcel.
Pero al final Dios lo puso como gobernador de Egipto, porque lo que Dios había mostrado a José en sueño, eso se cumplió. Nada pudo detenerlo. Moisés lo persiguieron, lo rechazaron. El pueblo se rebeló contra él una y otra vez. Pero al final Moisés sacó al pueblo de Egipto y lo llevó a las puertas de la tierra prometida. Porque lo que Dios había determinado, eso se cumplió. Nada pudo detenerlo. Lo rechazó su propio padre. Lo persiguió el rey Saúl. Tuvo que huir y esconderse en cuevas. Pero al final David fue rey de Israel. Porque lo que Dios había profetizado a través de Samuel, eso se cumplió. Nada pudo detenerlo. Perdió todo: sus hijos, su riqueza, su salud. Sus amigos lo acusaron. Su esposa le dijo que maldijera a Dios y muriera. Pero al final Dios le devolvió el doble de todo lo que había perdido. Porque lo que Dios había determinado, eso se cumplió. Nada pudo detenerlo. Y el ejemplo máximo, Jesús. Lo rechazaron, lo traicionaron, lo negaron, lo torturaron, lo crucificaron, lo sepultaron, y el enemigo pensó que había ganado. Pero al tercer día Jesús resucitó de entre los muertos. Porque lo que Dios había decretado desde antes de la fundación del mundo, eso se cumplió. Nada pudo detenerlo. Habrá alguien que alabe a Dios. Y yo vine a decirte, lo mismo que Dios hizo con ellos, lo va a hacer contigo. Lo mismo que Dios cumplió en su vida, lo va a cumplir en tu vida. Porque el Dios que comenzó la buena obra en ellos, es el mismo Dios que comenzó la buena obra en ti. Y así como Él la perfeccionó en ellos, la va a perfeccionar en ti. Nada podrá detener lo que Dios empezó en tu vida. Quiero compartir contigo ahora algo que he aprendido en mi propia vida de oración. Algo que ha revolucionado la forma en que yo intercedo. Algo que ha traído resultado poderoso. Es esto: la oración que mueve la mano de Dios es la oración que se alinea con el corazón de Dios. ¿Qué significa eso? Significa que antes de pedir lo que tú quieres, tienes que descubrir lo que Dios quiere. Antes de presentar tu petición, tienes que entender su propósito. Antes de declarar tu deseo, tienes que conocer su decreto. Y la única forma de hacer eso es pasando tiempo en la presencia de Dios. La única forma de hacer eso es esperando en Dios. La única forma de hacer eso es escuchando la voz de Dios. Ya hablé de esto en otra ocasión, pero quiero recordarle: esperar en Dios no es perder el tiempo. Esperar en Dios es lo más productivo que puedes hacer. Porque mientras espera, Dios te está preparando. Mientras espera, Dios te está alineando. Mientras espera, Dios te está mostrando su voluntad. Isaías 64:4 dice: ni nunca oyeron, ni oído percibieron, ni ojo ha visto a Dios fuera de ti, que hiciese por el que en Él espera. Dios actúa a favor del que espera. Dios se mueve a favor del que espera. Dios hace maravillas por el que espera. Entonces, si quieres ver la mano de Dios moverse en tu vida, aprende a esperar. Si quieres ver milagro, aprende a esperar. Si quieres ver victoria, aprende a esperar. Y cuando Dios te revele su voluntad, cuando Dios te muestre su propósito, cuando Dios te declare su decreto, entonces ora. Ora con confianza, ora con autoridad, ora con certeza. Porque ahora tú sabes lo que Dios quiere y puedes orar en alineación con su voluntad. Y cuando oras en alineación con la voluntad de Dios, nada puede detener esa oración. Cuando oras el decreto de Dios, nada puede anular esa oración. Cuando oras el propósito de Dios, nada puede frustrar esa oración. Aleluya. Alguien tiene que alabar a Dios. Quiero que escuchen esto con claridad. El enemigo no tiene poder para detener lo que Dios empezó en tu vida. Sí, el enemigo puede atacar. Sí, el enemigo puede amenazar. Sí, el enemigo puede molestar, pero no puede detener. La Biblia dice en Isaías 54:17: ninguna arma forjada contra ti prosperará, y condenarás toda lengua que se levante contra ti en juicio. Esta es la herencia de los siervos de Jehová, y su salvación de mí vendrá, dijo Jehová. Ven,
Las armas pueden ser forjadas, pueden ser levantadas, pueden ser lanzadas, pero no van a prosperar, no van a cumplir su propósito, no van a lograr lo que el enemigo quiere, porque tú estás protegido, tú estás cubierto, tú estás sellado, tú estás guardado, no por tu propia fuerza, sino por el poder de Dios. Y cuando el enemigo venga contra ti, tú no tienes que entrar en pánico, tú no tienes que asustarte, tú simplemente te paras firme en la fe y le dices al enemigo: tú no tienes autoridad aquí, tú no tienes poder aquí, porque mayor es el que está en mí que el que está en el mundo. Y el enemigo tiene que retroceder, el enemigo tiene que huir, porque él sabe que no puede prevalecer contra un hijo de Dios que conoce su autoridad. Ahora quiero que hagas esto conmigo, quiero que declares algunas cosas sobre tu vida, no porque yo lo diga, no porque suene bonito, sino porque la palabra de Dios lo dice. Di conmigo: lo que Dios empezó en mí lo va a terminar. Ningún propósito de Dios para mi vida puede ser frustrado. Si Dios es por mí, nadie puede estar contra mí. Ninguna arma forjada contra mí prosperará. Mayor es el que está en mí que el que está en el mundo. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. El que comenzó la buena obra en mí, la perfeccionará hasta el día de Cristo Jesús. Ahora dile a alguien: voy a ver la victoria, voy a ver el cumplimiento, voy a ver la promesa manifestada, porque lo que Dios dijo, eso es lo que va a suceder. Aleluya. Alguien tiene que alabar la gloria de Dios. Voy a terminar con esto. En unos momentos voy a orar por ustedes, pero antes quiero dejarles esto. La oración de victoria no es arrogancia, no es presumir, no es jactancia. La oración de victoria es simplemente tomar a Dios por su palabra, es creer lo que Dios dice, es confiar en quien Dios es. Cuando tú oras la oración de victoria, no está diciendo yo soy tan fuerte, está diciendo mi Dios es fuerte. No está diciendo yo puedo con todo, está diciendo mi Dios puede con todo. No está diciendo yo nunca fallaré, está diciendo mi Dios nunca falla. Y esa es la diferencia. La oración de victoria te mantiene humilde porque reconoce que todo depende de Dios, pero al mismo tiempo te mantiene confiado porque reconoce que Dios es fiel. Entonces, esta noche, cuando salgas de aquí, quiero que salga con una convicción renovada. Quiero que salga con una fe aumentada. Quiero que salga con una confianza restaurada. Que sepas en lo profundo de tu corazón que lo que Dios empezó lo va a terminar. Que lo que Dios prometió se va a cumplir. Que lo que Dios decretó va a suceder. Y nada, absolutamente nada lo va a poder detener. No lo va a detener tu pasado, no lo va a detener tu debilidad, no lo va a detener tu fracaso, no lo va a detener el enemigo, no lo van a detener las circunstancias, no lo van a detener los hombres. Porque cuando Dios determina algo, cuando el Todopoderoso establece un decreto, cuando el Rey de Reyes pone su firma celestial sobre un propósito, ese propósito se cumple. Punto. No hay discusión, no hay debate. Se cumple. Y tú tienes un propósito, tú tienes un destino, tú tienes un llamado, y Dios lo va a cumplir en tu vida. Entonces levántate, sacúdete el desánimo, quítate la derrota, desecha la mentalidad de víctima y comienza a caminar en la victoria que ya es tuya. Comienza a orar la oración de victoria. Comienza a declarar el decreto de Dios. Comienza a profetizar el propósito de Dios. Comienza a decretar la palabra de Dios. Y verás con tus propios ojos cómo Dios cumple todo lo que prometió. Verás cómo Dios perfecciona la buena obra que comenzó en ti. Verás cómo Dios manifiesta su gloria en tu vida. Porque nada, absolutamente nada, podrá detener lo que Dios empezó. Padre celestial, en el nombre poderoso de Jesús, vengo delante de ti con esta congregación, con cada persona que está escuchando este mensaje. Señor, tú sabes los corazones, tú sabes la lucha, tú sabes la batalla que cada uno está enfrentando. Y yo declaro sobre cada vida esta noche que lo que tú empezaste lo vas a terminar, que lo que tú prometiste se va a cumplir, que lo que tú decretaste va a suceder. Rompo toda duda en el nombre de Jesús. Rompo todo desánimo, rompo toda mentalidad de derrota y decreto victoria sobre cada vida.
Decreto que los propósitos de Dios se van a cumplir. Decreto que las promesas de Dios se van a manifestar. Decreto que el llamado de Dios se va a completar. Y ningún poder del infierno, ningún demonio, ninguna circunstancia, ninguna oposición lo va a poder detener. Porque mayor eres tú, Señor, que el que está en el mundo. Así que levanta intercesores en esta generación. Levanta hombres y mujeres que sepan orar la oración de victoria. Levanta guerreros de oración que se paren en la brecha. Y muévete, Señor. Muévete en nuestras vidas. Muévete en nuestras familias. Muévete en nuestro ministerio. Muévete en nuestras ciudades. Muévete en nuestras naciones. Porque te necesitamos. Te necesitamos como nunca antes. Y sabemos que cuando tú te mueves, nada puede quedar igual. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Alguien tiene que alabar a Dios. Alguien tiene que darle gloria. Porque esta noche Dios ha hablado. Esta noche Dios ha renovado tu fe. Esta noche Dios ha restaurado tu confianza. Y quiero que salga de aquí creyendo. Creyendo que lo que Dios dijo se va a cumplir. Creyendo que lo que Dios empezó lo va a terminar. Creyendo que nada podrá detener los propósitos de Dios en tu vida. Si este mensaje te ha bendecido, si este mensaje ha tocado tu corazón, dale me gusta. Compártelo. Porque alguien más necesita escuchar esto. Alguien más necesita saber que Dios no ha terminado con ello. Alguien más necesita entender que la batalla ya fue ganada. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde, que Dios te prospere y que veas con tus propios ojos la manifestación de todo lo que Dios ha prometido. En el nombre poderoso de Jesús. Amén.